Hermano me pidió dinero. Cuando me negué, entró a la fuerza en mi casa. Mis padres dijeron que debía dejarlo pasar porque es familia. Hola. Mira, tengo 35 años y necesito desahogarme, esto va a ser largo. Mi relación con mi hermano Jack, de 37 años, es extremadamente complicada, y lo que acaba de pasar lo empeoró todo. Somos polos opuestos, siempre lo hemos sido. En la escuela, yo era el chico nerd que pasaba los recreos en el laboratorio de informática, mientras que Jack estaba fuera, siendo suspendido por poner petardos en los baños. Mamá y papá decían que era una fase y que ya se le pasaría, pero no fue así. Aquí está el problema con Jack, tiene antecedentes más largos que mi lista de compras. No exagero, la última vez que revisé, lo habían arrestado como 6 veces. Siempre hay algo: peleas en bares, quedar inconsciente en el centro comercial, ser pillado con drogas en su coche. Nuestra familia siempre está resolviendo sus problemas. Cada 2 meses, alguien recibe una llamada a las 3 de la mañana para recogerlo de la comisaría, y él presume de ello frente a sus amigos, como si fuera algo de lo que enorgullecerse. Mientras tanto, yo soy básicamente la persona más aburrida que puedas conocer, y Jack no me lo deja olvidar. Cada vez que estamos juntos, tiene algo que decir sobre cómo debo vivir la vida. Su frase favorita es: la vida no vale la pena si no te metes en algún problema de vez en cuando. Pero, amigo, no voy a arruinar mi carrera solo para demostrar que no soy aburrido. Mi idea de una noche salvaje es pedir postre después de la cena o tal vez quedarme despierto jugando videojuegos con mis amigos. Jaque piensa que eso es patético, pero me da igual. Trabajo como ingeniero de sistemas, ocupándome de comunicaciones por satélite. Sí, lo sé, un total nerd, pero en realidad es bastante genial, y me pagan bien por ello. La cuestión es que necesito una autorización de seguridad por todos los contratos gubernamentales que manejamos. Revisan todo sobre mí cada pocos años, y quiero decir todo. Mi historial es tan limpio que chirría, ni multas de aparcamiento, ni quejas por ruido, nada. Me he esforzado mucho para llegar a donde estoy, y no estoy dispuesto a perderlo. Jaque y yo vivimos en mundos completamente distintos ahora. No es una mala persona en el fondo, y no lo odio ni nada, pero cada vez que estamos juntos, algo loco sucede. La última Navidad intentó pelearse con nuestro vecino por un lugar de estacionamiento. La vez anterior casi lo arrestan en el picnic de mi empresa. Es agotador tener que estar siempre en alerta cuando él está cerca, así que comencé a evitarlo. Es más fácil de esa manera. La gota que colmó el vaso fue un estúpido incidente en un bar en el centro. Un tipo al azar chocó accidentalmente con Jack mientras pasaba, y Jack simplemente perdió la cabeza, comenzó a gritarle al tipo en la cara sobre respeto y lo empujó contra una mesa. Tuve que literalmente arrastrarlo fuera de allí antes de que llegara la policía. En lugar de agradecerme, estaba enojado conmigo por arruinarle la diversión. Fue entonces cuando supe que había terminado de ser el niñero de un hombre de 37 años que se comporta como un adolescente enfadado. Mis padres son igual de malos, honestamente. Han estado inventando excusas para Jack desde que éramos niños. Primero era los chicos serán chicos, luego está pasando por una fase, y ahora siempre es solo necesita una oportunidad más. Han gastado miles de dólares en sacarlo de problemas y en pagar abogados. No puede mantener un trabajo porque o pelea con los clientes o lo pillan robando de la caja. El mes pasado lo despidieron de McDonald's por amenazar a su supervisor de 19 años. Adivinen quién tuvo que recogerlo en la comisaría: yo. Mis padres perdieron los estribos cuando finalmente me alejé del drama de Jack. Mi madre empezó a llamarme presumido porque me compré una buena casa y tengo una carrera. Mi padre sigue diciendo que estoy abandonando a la familia, como si yo fuera el malo por no querer respaldar a un adulto que actúa como un criminal. Cada cena familiar se convierte en un intento de hacerme sentir culpable por no ayudar más a Jack. No entienden que estoy tratando de protegerme a mí mismo. Un paso en falso, y podría perder todo lo que he trabajado. Intenté sentarme con mis padres para explicarles por qué me estaba alejando. Les dije directamente que Jack iba camino a meterse en problemas graves, es solo cuestión de tiempo antes de que robe el lugar equivocado o golpee a la persona equivocada, ¿y entonces qué? Pero se cerraron por completo cuando lo llamé como es, un criminal. Eso básicamente fue el final de nuestra relación. Aún nos mandamos mensajes en fiestas y cumpleaños, pero eso es todo. Es triste no tener más a mis padres, pero no voy a dejar que me hagan sentir mal por protegerme. Jaque siempre me pide dinero, generalmente cosas pequeñas, como $20 para gasolina o 50 para la comida.
Sé que probablemente no debería, pero a veces se los doy. Quizás es culpa remanente de haber crecido juntos o quizás solo quiero que me deje en paz. Sea lo que sea, se ha convertido en una rutina extraña entre nosotros. La semana pasada, Jack apareció en mi casa de la nada, empezó a hablar sobre cómo necesitaba $2,000, justo en ese momento. Cuando le pregunté para qué, se puso raro, cambió de tema, evitaba mirarme a los ojos y solo decía que realmente los necesitaba y que yo era el único que podía ayudar. Todo era muy sospechoso. Tenía la esperanza de que esta vez fuera diferente, que dijera que necesitaba el dinero para unas clases en línea o para arreglar su coche y trabajar en Uber. Si hubiera mostrado alguna señal de intentar encauzar su vida, le habría dado mucho más que $2,000. Rayos, le habría ayudado con un cambio de carrera completo si quisiera. Eso es todo lo que siempre he querido, ver a mi hermano enderezarse y empezar a actuar como un adulto. Pero no fue así, se sentía realmente turbio. Jake no pudo darme una sola respuesta clara sobre para qué necesitaba esos $2,000. No iba a meterme en lo que probablemente era algo ilegal. Con mi autorización de seguridad y todo, no puedo arriesgarme a estar relacionado con algo turbio. Así que le dije directamente que no. No hubo explicación ni dinero. Así de simple. Jake se volvió loco, empezó a decir que me importaba más mi trabajo que la familia, como si debiera arriesgar toda mi carrera solo porque compartimos ADN. Intenté explicarle que en realidad me importa, que no quiero que se meta en más problemas, que lo último que necesito es que mi dinero financie su próxima deuda de juego o su próxima compra de drogas o quién sabe qué otra cosa. Entonces se volvió realmente loco, comenzó a gritar sobre cómo yo me creía superior a él porque tengo un buen trabajo, sacó su excusa favorita de que nací inteligente y que todo ha sido fácil para mí. Es la misma basura que lleva diciendo desde la secundaria cuando alguien intenta hacer que se enderece. Según Jack, el universo está en su contra y nada es su culpa. Estoy tan cansado de esa excusa de naciste inteligente. Fuimos a las mismas escuelas, tuvimos los mismos profesores, lo mismo todo. La diferencia es que yo estudiaba mientras él estaba bebiendo. Aún ahora paso mis fines de semana aprendiendo nuevos lenguajes de programación y tomando cursos en línea para mantenerme actualizado en mi campo. Nadie me dio nada, trabajo por todo lo que tengo. Cuando le mencioné esto, Jack solo se enojó más. Ahí fue cuando perdí los estribos también. Estaba tan harto de su mentalidad de víctima, comencé a gritarle sobre cómo todo siempre es problema de alguien más. Si lo despiden es porque su jefe es un idiota, si lo arrestan es porque la policía está en su contra, si está en la ruina es porque mamá y papá no lo ayudaron lo suficiente. Le dije directamente que su vida era un desastre porque se niega a asumir la responsabilidad de nada. Tal vez no debería haberme desahogado así, pero estaba tan frustrado. La expresión de Jack me asustó por un segundo, tenía los puños apretados y honestamente pensé que estaba a punto de golpearme. En lugar de eso, simplemente salió y dio un portazo. Supuse que se calmaría después de unos días como de costumbre y que aparecería la próxima vez que necesitara dinero o un viaje a algún lugar. Así siempre era con Jack. Pero esta vez algo fue diferente. Unos días después, salí a dar una vuelta en bicicleta para ir a la tienda alrededor de las 9 de la noche, solo necesitaba comprar algunas cosas para la cena y hacer algo de ejercicio. No estuve fuera ni una hora. Al regresar, sentí que algo no estaba bien. Ya sabes esa sensación cuando algo no está del todo en su lugar, pero no puedes identificar qué es. Entonces me di cuenta, las luces de la sala estaban encendidas. Soy súper cuidadoso con esas cosas, siempre reviso todo antes de salir. Recordaba claramente haber apagado las luces antes de irme. Se me hizo un nudo en el estómago mientras estaba allí, en mi propia casa, dándome cuenta de que alguien había estado dentro mientras yo no estaba. A primera vista, nada importante parecía haber sido robado, mi televisor y mi PS5 seguían allí en la sala, y mis otras cosas de valor también parecían intactas. Por un momento pensé que tal vez solo estaba siendo paranoico respecto a las luces, pero decidí revisar mi dormitorio, y fue entonces cuando supe con certeza que alguien había estado allí. Mis cajones estaban revueltos, la mayoría de la gente probablemente no se daría cuenta, pero soy súper organizado y obsesivo con mantener todo en su lugar. Definitivamente alguien había estado hurgando en mis cosas, los papeles estaban desordenados, los organizadores de escritorio movidos, y los cajones ni siquiera estaban bien cerrados. Cuanto más miraba alrededor, más obvio era que alguien había revisado todo mi dormitorio. Estaba bastante asustado en ese momento, un extraño había entrado en mi casa y hurgado en mis cosas personales.
Agarré mi teléfono para llamar a la policía, pero entonces recordé algo que podría ser útil. Mi Tesla había estado estacionado en el camino de entrada toda la noche con el modo centinela activado. He estado queriendo instalar cámaras de seguridad en la casa, pero lo había estado posponiendo. Tal vez mi coche había captado algo. Y vaya si lo hizo. Saqué el dispositivo de memoria de mi coche y revisé las imágenes en mi computadora. La cámara captó todo, un tipo caminando hacia mi entrada, intentando abrir la puerta de mi coche como un idiota, y luego dirigiéndose hacia mi casa. Lo mejor fue que no se había bajado la mascarilla cuando revisó el coche. Era como ver uno de esos videos de delincuentes tontos, excepto que el protagonista era mi propio hermano. La cara de Jack aparecía claramente en la pantalla. Sabes que tu vida está hecha un desastre cuando descubres que tu hermano ha entrado a robar en tu casa y ni siquiera te sorprende, solo te decepcionas, como viendo un accidente de tren que veías venir desde kilómetros de distancia. En papel, era simple, alguien entra a robar en tu casa, llamas a la policía. Pero esto no era cualquier ladrón, era Jack, el mismo tipo que solía defenderme cuando los chicos me molestaban en la secundaria. Pero también acababa de violar mi hogar, el único lugar donde se supone que debo sentirme seguro. Estuve sentado un buen rato, mirando ese video y tratando de decidir qué hacer. Decidí revisar primero qué faltaba, así que recorrí toda la casa haciendo una lista. No se llevó nada obvio como mi televisor o la PlayStation, en su lugar, tomó todo el dinero en efectivo que pudo encontrar y algunas cosas pequeñas de valor. Lo que más me dolió fueron las cosas que eligió robar, se llevó 2 de mis relojes caros y mi teclado mecánico personalizado favorito. Los relojes me dolieron, pero lo del teclado me enfureció. Los construyo yo mismo, paso semanas eligiendo los interruptores, las teclas, todo. Este en particular me costó $500 solo en piezas, sin contar el tiempo que dediqué a hacerlo. Básicamente es arte para mí, y Jack probablemente lo tomó pensando que podría empeñarlo por dinero rápido. Pensé en intentar hablar con él antes de irme a lo nuclear y llamar a la policía. Tal vez aún había una forma de manejar esto como adultos. Lo llamé, probablemente sonando más enfadado de lo que debería, pero vamos, mi propio hermano acaba de robarme. La conversación comenzó con una pregunta directa: ¿entraste en mi casa, pedazo de basura? Jake fingió no saber de qué estaba hablando, de qué estás hablando, como si yo fuera un idiota que no tenía pruebas. Clásico de Jack, negar todo hasta que ya no puede. Lo he visto hacer la misma rutina con nuestros padres desde que éramos niños. Fue entonces cuando le mencioné que tenía imágenes de él tratando de abrir la puerta de mi Tesla antes de entrar a la casa. La línea se quedó en silencio por un minuto. Podía escuchar cómo trataba de decidir si yo estaba mintiendo. Entonces, debió recordar que mi coche tenía cámaras, porque finalmente dejó de fingir. ¿Quieres oír su explicación genial para entrar a mi casa? Dijo que lo hizo porque no le di los $2,000 cuando me los pidió antes. Así de simple, esa era toda su justificación para haber robado en la casa de su propio hermano. Como si de alguna forma, el hecho de que yo no le diera dinero justificara que me robara. Le dije que había alcanzado un nuevo nivel de estupidez, incluso para él, pero Jack solo empezó a gritar sobre cómo todo era mi culpa. Según su lógica retorcida, yo lo obligué a entrar al no darle mi dinero, como un buen hermano debería hacer. Incluso intentó hacerme sentir culpable por haber sido robado por él. La conversación seguía en círculos. Jack no aceptaba que entrar en la casa de alguien está mal, incluso si ese alguien es tu hermano que no te da dinero. Seguía dándole vueltas a todo, tratando de hacerme ver como el malo. Después de unos 20 minutos de esta tontería, ya tuve suficiente. Le dije claramente: o me devuelves mis cosas para mañana por la mañana, o llamo a la policía. ¿Sabes lo que hizo este idiota? Se rió. En serio, se rió y me dijo que no había manera de que llamara a la policía por unas pocas cosas, porque somos familia. Cuando repetí que tenía hasta la mañana, solo hizo un ruido despectivo y me colgó. Toda la conversación mostró lo poco que me respeta o respeta mis límites. Así que aquí estoy, sentado a la 1 de la madrugada, tratando de decidir qué hacer. Mi propio hermano entró a mi casa, robó mis cosas y luego tuvo la audacia de culparme a mí por ello. Ni siquiera me siento seguro durmiendo esta noche. No puedo dejar de pensar que él podría regresar cuando quiera. Pero si llamo a la policía, destruiría lo que queda de nuestra familia. Jake tiene antecedentes, así que probablemente enfrentaría tiempo en prisión. Además, mis padres nunca me lo perdonarían, probablemente se pondrían de su lado, como siempre lo hacen. Actualización 1. Finalmente tomé mi decisión.
No voy a mentir, realmente duele, pero sé que hice lo correcto. Intenté todo lo posible para manejar esto sin involucrar a la policía, pero mi familia no me dejó mucha opción. Justo después de que sucedió todo esa noche, llamé a mis padres. Mirando hacia atrás ahora, no sé qué esperaba. Tal vez pensé que finalmente verían hasta qué punto había llegado Jack esta vez y se darían cuenta de que su preciado hijo había cruzado una línea grave al irrumpir en la casa de su propio hermano. Pues no, saltaron directamente a defenderlo, como siempre lo hacen. Mi papá comenzó con su típico discurso sobre la lealtad familiar. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, dijo, como si yo fuera el que había hecho algo mal. Según él, debería haberle dado los $2000 cuando Jack me los pidió. De hecho, intentó justificar la irrupción diciendo que Jack debía haber estado desesperado y no tenía otra opción, como si estar desesperado hiciera que un robo fuera aceptable. Mi mamá no fue mejor. Intentó minimizar lo que sucedió, diciendo que Jack solo tomó algunas cosas pequeñas, por lo que debería dejarlo pasar. Cuando le expliqué que se llevó relojes caros y mi teclado personalizado en el que pasé meses trabajando, salió con una idea aún más loca, que le diera a Jack los $2000 y él me devolvería mis cosas. Así es, mi propia madre sugirió que pagara un rescate a mi hermano por mis propias pertenencias. Cuando le pregunté si realmente estaba sugiriendo que pagara rescate a mi propio hermano por las cosas que él me robó, solo empezó a murmurar sobre que la familia debe mantenerse unida. Ni siquiera pudo darme una respuesta directa porque creo que hasta ella sabía lo ridículo que sonaba. Cuanto más hablábamos, más claro quedaba que mis padres eran completamente inútiles en esta situación. Ya habían decidido que yo era el malo por no darle dinero a Jack cada vez que él lo pedía. Según ellos, ser robado por mi propio hermano de alguna manera era menos importante que mantener la paz en la familia. No podían entender por qué estaba molesto por haber sido robado. Finalmente, tuve suficiente de sus excusas. Les dije directamente que si no conseguían que Jack devolviera mis cosas para la mañana siguiente, iba a llamar a la policía. Sin más amenazas, sin más discusiones, solo hechos, o mis cosas regresan o presentaré cargos. Fue entonces cuando realmente perdieron la calma. Mi papá comenzó a gritar que yo era un desalmado, diciendo que estaba destruyendo la vida de Jack por unas pocas cosas, como si yo fuera el que había irrumpido en la casa de alguien y le hubiera robado. Solo le dije que Jack ya había arruinado su vida con sus propias decisiones y que no iba a dejar que me arrastrara con él. Luego colgué, porque no podía soportar más sus intentos de hacerme sentir culpable. La mañana siguiente llegó y nada había cambiado. No hubo mensaje, ni llamada, ni devolución de mis cosas. Decidí darle a Jack una última oportunidad y lo llamé. ¿Sabes lo que hizo este idiota? Se rió, en serio se rió y dijo, no vas a llamar a la policía. Fue entonces cuando todo encajó. Jake no estaba preocupado por ser capturado en video ni nada, porque no pensaba que yo tuviera el valor de hacer algo al respecto. Contaba con que yo fuera el mismo tonto que siempre lo cubría cuando éramos niños, el que lo recogía a las 3 de la mañana del bar del que lo habían echado, el que siempre limpiaba sus desastres. En su mente, yo seguía siendo ese tipo que haría cualquier cosa para mantener la paz. En ese momento supe que tenía que llamar a la policía. Jack tenía 37 años, aún comportándose como un adolescente que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Si dejaba pasar esto, estaría atado a sacar a Jack de problemas y a inventar excusas para él hasta que uno de los dos muriera. Nada iba a cambiar a menos que alguien finalmente le pusiera un alto, así que tomé el teléfono y lo hice. Llamé a la policía y denuncié el robo. Llegaron bastante rápido. Les mostré todo, la ventana dañada, las imágenes del Tesla en las que intentaba abrir la puerta de mi coche antes de entrar, todo. El oficial dijo que era un caso claro de allanamiento de morada y robo. Tomaron mi declaración y dijeron que procederían con el arresto de Jack. Al ver a la policía redactar su informe, tuve sentimientos encontrados. Me sentía culpable por entregar a mi propio hermano, pero también había una sensación de alivio. Por primera vez en su vida, Jack iba a enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Intenté darle una salida, intenté manejarlo en familia, pero él solo se lo tomó a risa. Esa misma noche, se desató el infierno. Jake había llamado a nuestros padres desde la cárcel después de ser arrestado. Mi papá perdió completamente el control por teléfono, gritando sobre cómo yo estaba destruyendo a la familia y arruinando la preciada vida de Jack. Mi mamá solo lloraba de fondo, como si yo fuera el que hubiera cometido un crimen. Solo le dije a mi papá que no era yo quien había arruinado la vida de Jack, él lo había hecho con mucho apoyo de ellos,
quienes permitieron su comportamiento durante 37 años. Luego colgué, porque, ¿qué más había que decir? Habían tomado su decisión hace mucho tiempo, eligiendo siempre el lado de Jack, sin importar lo que hiciera. Resulta que mi papá tenía razón en algo, el tribunal fue muy severo con Jack. Ya tenía antecedentes y la evidencia en su contra era sólida como una roca. Tuve que testificar en su juicio y presentar las imágenes del caso. Lo acusaron de allanamiento de morada y de robo mayor debido al valor de las cosas robadas, muy diferente a todas esas veces que mamá y papá lo sacaron de problemas. Los cargos eran lo suficientemente serios como para que Jack enfrentara tiempo real en prisión. En lugar de dejar que usara un abogado de oficio, mis padres vaciaron sus ahorros de jubilación para contratar a un abogado. Intenté decirles que estaban malgastando su dinero, la evidencia era clara como el agua, pero no me escucharon, al igual que no me habían escuchado durante los últimos 37 años. Todo el juicio fue una pesadilla. Mis padres pasaron cada día diciendo a quien quisiera escuchar lo terrible que yo era por haber arruinado la vida de mi hermano. Después de semanas de escuchar esas tonterías, finalmente exploté. Les dije que ellos eran quienes arruinaron la vida de Jack al ser unos padres basura que nunca le enseñaron sobre las consecuencias, que habían fallado con los dos hijos, con Jack al permitirle todo y conmigo al esperar que yo limpiara sus desastres. Mi mamá empezó a llorar cuando dije que ellos eran los responsables de que Jack acabara en prisión. Duro, quizás, pero no estaba equivocado. Tuvieron una última oportunidad de actuar como padres. Podrían haberle dicho a Jack que había ido demasiado lejos esta vez, podrían haberlo hecho devolver mis cosas y buscar ayuda. En lugar de eso, defendieron su robo a mi casa y sus robos a mí. Bueno, resulta que el juez no fue tan comprensivo como ellos. No he visitado a Jack en prisión, ¿para qué? Según nuestros padres, él dice que todo esto es culpa mía. Tal vez la prisión le enseñe algo sobre asumir la responsabilidad de sus acciones, pero no me hago ilusiones. Al menos, con el encerrado, ya no tengo que preocuparme de que aparezca en mi casa cuando quiera. Mis padres han cortado completamente el contacto conmigo. Honestamente, mejor así. Sí, es triste que las cosas terminaran de esta manera, pero ya no siento culpa por ello. Pasé años tratando de ayudar a Jack mientras me protegía a mí mismo, y todo lo que conseguí fue ser robado y culpado. A veces, tienes que dejar que los miembros tóxicos de la familia enfrenten las consecuencias de sus actos, aunque duela. No soy responsable de arreglar la vida de mi hermano, y definitivamente no soy responsable de los fracasos de mis padres.